Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, pues vamos a dar comienzo a una nueva sesión de comentarios a Conversaciones con Dios. Estamos en el libro segundo y vamos a comenzar capítulo. Estos capítulos que son innominados, que no tienen título, solo tienen el número. Vamos a comenzar el capítulo 5. Bien, el capítulo 5 habla enteramente del tiempo. Y el capítulo 6 comienza a hablar del espacio, pero a mitad de camino, pues se cambia al tema del principio del ritmo y posteriormente, en el 6, acaban hablando Dios y Neil del principio de género o de generación que continúa a lo largo del capítulo 7. Bien, como el tiempo y el espacio son dos cosas perfectamente relacionadas, aunque Dios comienza a hablar hablando del tiempo, pero posteriormente al hablar del espacio se entiende mejor después de que haya hablado del tiempo. Lo que va a explicar Dios lo va a explicar de una forma muy sencilla y muy paulatina. Va a hacerlo paso a paso para que Neil lo entienda. Pero nosotros, como en Espacio Sutil hemos comentado bastante en otros seriales la cuestión del tiempo y de su significado profundo, metafísico, pues lo que vamos a hacer es hacer una pequeña introducción sobre la cuestión del tiempo y del espacio para dar una idea general de a dónde quiere llegar Dios en la explicación que le está dando a Neil. Quizás Dios, cuando se lo explica a Neil, no quiere llegar tan lejos como vamos a llegar nosotros ahora mismo con esta explicación, pues bueno, pues debido a que es una cuestión un poco compleja y la primera vez que se explica esto a alguien, pues tiene que hacerse de una forma pues bastante lenta, paulatina, para que haya tiempo de que lo vaya asimilando e integrando la otra persona. Lo que pasa es que nosotros ya hemos dado explicaciones sobre esto en otros seriales de comentario de otros temas. Y ahora mismo en Internet hay también pues, canales donde se empieza a explicar más profundamente este punto de vista de lo que es el tiempo y el espacio. Eh, entonces, he creído conveniente, antes de leer la conversación de Neil y Dios sobre estas cuestiones, capítulo 5 el tiempo, capítulo 6 la mitad el espacio, luego ya cambia de tema y empieza a hablar de esos dos principios, ritmo y generación, pero he creído conveniente dar esta explicación previa un poco para terminar, es decir, vamos a empezar donde Dios quiere terminar, que es la cuestión de la ausencia de tiempo, de que el tiempo en realidad no existe, de que el tiempo en realidad es una ilusión. Vamos a terminar ahí con nuestra explicación, igual que va a terminar Dios, pero nosotros vamos a ir más rápido con esta explicación previa y más directamente a donde Dios quiere terminar, porque Dios se lo va explicando a Neil muy poco a poco para que lo vaya entendiendo. Pues bien, la cuestión del tiempo y del espacio es una cuestión en la que lo primero que hay que decir es que dentro del escenario de la experiencia humana, dentro del escenario físico-material, por ejemplo, aquí en la Tierra, eh, nosotros tenemos un concepto del tiempo y del espacio objetivo, dado que, bueno, pues la línea temporal en la que esta humanidad se está desarrollando está regida por el paradigma científico materialista, por el cual todo lo externo al ser humano es real y es objetivo. Y el tiempo y el espacio son dos elementos muy importantes externos a la experiencia humana y que el ser humano los vive como algo objetivo que está fuera de él mismo. ¿De acuerdo? He hablado de esta línea temporal porque, lógicamente, luego pues hay otras infinitos universos paralelos, infinitas líneas temporales. Esto se va a comprender después en esta explicación, eh, por las cuales
en cada una, tanto a nivel individual como a nivel colectivo, se viven experiencias diferentes, con ligeras variaciones. Esta es la consecuencia de que el espíritu, el origen primordial de todas las cosas, esa mente infinita, desea autoconocerse y experimentarse en las infinitas posibilidades que pueda potencialmente explorar. Con lo cual, las líneas temporales no son ni más ni menos que una mente infinita desarrollando ordenadamente todas las posibles experiencias infinitas que pueda tener, de los cuales cada línea temporal es una de ellas. Hemos hablado que en otros seriales una línea temporal se divide cada vez que a nivel individual se toma una decisión diferente, de forma que a nivel individual hay muchas líneas temporales, una por cada decisión que cada persona toma, y a nivel colectivo, por lo tanto, se forma el agregado de todas esas líneas temporales que van surgiendo cada vez que hay una decisión y una posible alternativa de decisión. Esto es una forma muy simplificada de explicarlo porque, como estaréis ya empezando a atisbar, no es fácil comprender toda esta cuestión, no tenemos capacidad para ello, también se va a entender la explicación posterior por qué no tenemos capacidad para ello, pero al final una línea temporal va a vivir un tipo de experiencia, un caso de experiencia, una posibilidad de la experiencia de las infinitas posibilidades que hay. Bien, para entender la cuestión del tiempo, vamos a partir de la base de explicar muy brevemente, recordar que el origen primordial de todas las cosas, esa gran mente infinita, para autoconocerse, solo le queda una posibilidad, que es limitarse, dado que es primera, única, total, absoluta e infinita, con lo cual o se limita o no puede conocerse nada más que en el punto final actual de la completitud, que a su vez constituye el punto inicial potencial de todo lo posteriormente manifestado. Esto ya sé que suena como un galimatías, pero vamos a intentar explicarlo en el desarrollo de esta explicación previa. Yo ya estoy viendo que esta explicación previa puede ser que dure bastante tiempo de esta serie, pero lo considero interesante para poder luego leer un poco más de corrido estas conversaciones del capítulo 5 y mitad del 6 y entenderlo fácilmente. Se ha hablado bastante de cómo el espíritu, para poder autoconocerse, experimentarse, tiene que limitarse. Y se ha hablado de los tres factores de limitación. Los tres factores de limitación por los cuales el espíritu va generando diversos niveles. Se habla de 7 niveles por adoptar uno de los sistemas de clasificación de los niveles de experiencia que hay. Pero los factores de limitación son tres. Uno, la limitación de la operativa de la mente. Dos, la limitación de los valores de la mentalidad, eso es la involución en valores, y tres, la densificación de la energía, entendiendo que la energía es la forma en cómo se manifiesta el propio pensamiento de esa gran mente infinita, en ese descenso por la limitación, el pensamiento manifestándose de forma densificada. Entonces, esos son los tres factores de la limitación. Repetimos, limitación de la operativa de la mente, involución de los valores de la mentalidad y densificación de la energía. Bien, una vez que comienza este proceso con esos tres factores, hay dos elementos que son residuales, consecuencia inmediata de la limitación, según estos tres factores. Esos dos elementos son el tiempo y el espacio. Hay un tercer elemento que es la forma. El espacio, el tiempo, el espacio y la forma son las consecuencias de
aplicar los 3 factores de limitación en la experiencia que el espíritu va a poner en funcionamiento para autoconocerse a sí mismo. Vamos a hacer un inciso en esta explicación y vamos a ir ahora mismo, en vez de desde el espíritu hacia nosotros, desde nosotros hacia el espíritu. Nosotros tenemos una mente que se dice que es sucesiva. Nosotros, si tenemos que contar de 1 a 1000, tendremos que hacerlo sucesivamente y tardaremos aproximadamente 1000 segundos. Cada uno de vosotros empieza a contar de 1 a 1000 y tiene que ir 1, 2, 3, 4 y más o menos va a tardar 1000 segundos. Si nos juntamos 1000 personas y cada uno dice un número del 1 al 1000, cada uno un número distinto, consecutivo, entonces esas 1000 personas están contando del 1 al 1000 a la vez. No necesitan 1000 segundos. El ser humano, como solo tiene un canal de procesamiento de información, porque el ser humano es el final de la limitación de la operativa de la mente con respecto del espíritu, es el extremo opuesto. Como solo tiene un canal de procesamiento de información, resulta que su experiencia de contar del 1 a 1000 tiene como consecuencia la experiencia de tiempo. Pero si tuviésemos un ser humano con la capacidad de procesamiento equivalente a 1000 seres humanos, entonces su experiencia de tiempo contando del 1 al 1000 no sería la misma que la de un ser humano, porque podría ese ser humano, con una mente equivalente a la de 1000 seres humanos, contar del 1 al 1000 a la vez. Con lo cual, no necesitaría tiempo para hacerlo. Haría 1 de 1000. Sin embargo, cada ser humano necesitaría 1000 segundos. Pues bien, según este ejemplo, si nos vamos al espíritu, que tiene una capacidad de procesamiento mental infinita, puede el espíritu experimentar, manifestar todos los acontecimientos a la vez. Esa gran mente infinita, pura, originaria y primordial, sin limitar, no necesita el tiempo, porque los infinitos posibles acontecimientos, infinitos, los puede experimentar a la vez, porque tiene esa mente infinita una infinidad de canales de procesamiento, a diferencia del ser humano, por ejemplo, que solo tiene un canal de procesamiento. Pues bien, decíamos antes que los factores de limitación que utiliza el espíritu sobre sí mismo para autoconocerse, esos 3, son los que van produciendo que en la experiencia que se va generando para autoconocerse haya cada vez menos capacidad de procesamiento de la mente. ¿De acuerdo? Bien, eso nos puede dar una idea clara de que en realidad el tiempo es un subproducto de la conciencia. Es decir, una conciencia a la que se ha aplicado un factor de limitación muy alto, como por ejemplo la humana, necesita una gran cantidad de tiempo para poder experimentar, porque va experimentando cosa por cosa. Eso le facilita mucho al espíritu el poder, con una alta minuciosidad, experimentar con calma y con claridad las infinitas posibilidades, a base de ralentizar la experiencia. Y se ralentiza la experiencia en base a limitar la capacidad de procesamiento de la mente. Con lo cual, el tiempo es un subproducto de la conciencia, con lo cual el tiempo es subjetivo, no es objetivo, como dice la ciencia. Con lo cual, el tiempo es diferente en cada nivel de procesamiento de las conciencias que están experimentando. Bien, hemos dicho también, repitiendo una idea muy común en las tradiciones espirituales, que el espíritu experimenta, explora las infinitas posibilidades de experimentación, también pasando de la absolutez a la relatividad.
lo que es absoluto es algo que está cerrado. Lo que es infinito va haciendo un absoluto cada vez más abierto, pero cada absoluto en sí está cerrado, porque es el agotamiento de las infinitas posibilidades que tiene. Para poder limitarse y experimentar lo que potencialmente es infinito, pero llevarlo a la experimentación y cada uno de esos acontecimientos experimentarlo, para poder realizar eso, el espíritu tiene que pasar de la unidad a la multiplicidad, porque precisamente cuando hay muchos sujetos de experimentación, hay relación entre ellos y eso constituye la relatividad. Por eso el espíritu no necesita pasar de la unidad a la multiplicidad. Pues bien, en el descenso de los niveles de limitación, el espíritu pasa de una capacidad de procesamiento mental infinita y de la unidad a la multiplicidad. ¿Cómo consigue la multiplicidad? Pues precisamente estableciendo el diseño de que su pensamiento se manifiesta en esta experiencia como energía y esa energía es susceptible, es capaz de constituir formas que no existían en la realidad originaria, pero que después al pasar a la multiplicidad y al empezar a ver conciencias, los fractales de la fuente, conciencias diferenciadas unas de otras, estas conciencias pueden experimentar la limitación precisamente densificando la materia y ocupando esos vehículos de forma que se van generando para que puedan tener relaciones entre sí. Pues bien, ahí surge el concepto de espacio, dado que la mente infinita, que es el yo soy primigenio, siendo absoluta, no necesita espacio, porque es omnipresente, ¿de acuerdo? Es lo único que hay. Para poder experimentar la limitación en ese sentido y la relatividad, el paso de la unidad a la multiplicidad y la configuración de formas que puedan relacionarse entre sí, entonces tiene que dejar de ser omnipresente para ser cada vez menos ubicua, hasta que en el extremo esas conciencias multiplicadas asumen una forma separada de otra, entre las cuales se genera ¿el qué? Un vacío. Ese vacío es el espacio. No es que esté vacío, por supuesto, todo esto que hace el espíritu respecto de su realidad originaria es una ficción. Pero sin embargo, ahí tenemos ya que en el descenso del espíritu hacia la limitación van surgiendo, por un lado, como elemento residual de la limitación de la operativa de la mente, el tiempo, y como elemento residual consecuencia de la limitación de la omnipresencia y la formalización y la densificación de la energía en formas, va surgiendo el espacio. De manera que, si ahora mismo contemplamos el gran universo, imaginaos, tú estás ocupando ahora mismo, pues más o menos 2 metros cúbicos de espacio, es lo que está ocupando un cuerpo humano. Pero sin embargo, el espíritu ocupa todos los metros cúbicos del espacio del universo. Con lo cual, el espíritu no necesita espacio. Es una ficción para poder generar la multiplicidad y la relatividad. Y esa ficción precisamente es, con un diseño sofisticadísimo e inteligente de pensamiento, ir generando unos escenarios que permitan en niveles una densidad de manifestación de esa energía cada vez mayor, hasta el séptimo nivel físico-material, donde tenemos ya las formas que conocemos, que acompañando a la limitación de la operativa de la mente, pues nos permite tener una experiencia de tiempo y de espacio, y de materia y de forma,
materia, habría que decir, de energía con mayor o menor densidad. La de más densidad es la materia, con lo cual materia es especie frente a energía, que es género, con lo cual tenemos ahí los 4 elementos que permiten la exploración por el espíritu de las infinitas posibilidades de experimentación, que son espacio, tiempo, materia, energía, espacio, tiempo, energía y forma. Y todo eso tiene un origen mental. El espacio y el tiempo, el tiempo surge como limitación de la operativa de la mente, el espacio surge precisamente como paso de la unidad a la multiplicidad, que es un fenómeno mental, es una división que realiza la propia mente del espíritu para poder tener estas experiencias, inicialmente absolutamente mental. Y luego tenemos la energía, que es la manifestación del pensamiento del espíritu en esta experiencia, en el espacio y el tiempo, que densificándose permite la generación de formas, espacio, tiempo, energía, forma. Y con eso el espíritu puede, por niveles, tener experiencias de multiplicidad y de limitación que le permitan conocerse en todas las posibilidades de manifestación imaginables. Por eso, cuando se habla del espacio, cuando se habla del tiempo, se habla del cono del tiempo. ¿Qué es el cono del tiempo? El cono del tiempo es que arriba no hay tiempo, arriba es un punto. Lo que abajo es un gran desarrollo lineal, temporal, arriba, sin embargo, es un solo punto. Lo que abajo son eones, millones de años, arriba es un parpadeo. Ese es el cono del tiempo. ¿Por qué? Porque arriba hay una capacidad de procesamiento infinita. Y entonces no hay necesidad de ordenar sucesivamente las experiencias. Sin embargo, abajo, debido al descenso por los factores de limitación, como ya hemos hablado, pues las experiencias son sucesivas y además con el otro elemento de los 4, que es el que favorece la relación en multiplicidad, que es el espacio, que con el siguiente elemento, que es la densificación de la energía que te permite generar formas independientes, separadas, que puedan relacionarse, ya tienes ahí una explicación de cómo llega el espíritu hasta la experiencia humana. Ahora, cuando dice Dios no existe ni tiempo ni espacio, vamos a poner un ejemplo y lo vamos a entender perfectamente. Son ejemplos muy simples, pero suficientes para atisbar la idea de por qué no existe el tiempo y el espacio. Si nosotros en realidad, trascendiendo a esta forma humana por 7 niveles, al final somos el espíritu, y el espíritu es omnipresente, entonces en esta gran ficción de espacio-tiempo, el espíritu estaría en todo el espacio y todo el tiempo. Con lo cual, si tú quisieses de ir del punto A al punto B, en tu estado de humano tendrías que desplazarte. Imagínate pues una ciudad a 600 kilómetros de otra. Tendrías que desplazar tu disfraz energético denso, tu forma, tendrías que desplazarla del punto A al punto B y tendrías que transitar un espacio y te llevaría un tiempo. Esa es la ficción de la experimentación, esa es la ficción de la limitación, porque en realidad, el espíritu está en el punto A, está en el punto B y está en todo el trayecto intermedio entre el punto A y el B, tal como es. Con lo cual el espíritu no necesita ni tiempo ni espacio para estar en A y en B, porque está en A y en B y en todos los espacios intermedios entre A y B. Entonces nosotros estamos viviendo por nuestro carácter multidimensional, tal como nos revela la información espiritual profunda, estamos viviendo simultáneamente experiencias desde el espíritu, que en este ejemplo de las ciudades sería estar en A, en B y en todos los puntos intermedios, hasta la máxima limitación,
o una de las más grandes limitaciones, que sería la del personaje humano físico material, que tendría que desplazar su cuerpo desde el punto A hasta el punto B, empleando un espacio y recorriendo un tiempo. Que ese mismo personaje humano, en estado, en su fase espiritual, en su nivel dimensional cero de espíritu, está en A, está en B y está en medio. ¿Veis cómo se conforman las experiencias por el espíritu? Pues bien, yo creo que solo faltaría aquí hacer un apunte que realiza Seth a través de Jane Roberts. Es uno de los reveladores que tratamos en Espacio Sutil, que tiene varios seriales, pues uno por cada libro de Seth. Seth nos viene a indicar que en cada momento de lo que es el campo general de energía del universo, que sirve como plastilina para generar por niveles todos los escenarios con sus decorados, con sus personajes, con sus disfraces, todo lo que vemos en el mundo de séptimo nivel, por ejemplo, físico-material, esa plastilina, ese éter que le llaman también, ese campo unificado de energía, la conciencia que está representando a un ser humano, lo que hace es utilizarla para, en micronésimas de segundo, generar el disfraz para poder experimentar. De manera que el espíritu está en A, está en B y está simultáneamente en todos los puntos intermedios entre A y B. Pero para tener la experiencia humana, utiliza la manifestación de su pensamiento como energía para generar y densificar un cuerpo con esa plastilina, ese éter que está entre A y B, genera un cuerpo en A y cada vez que lo desplaza va generando con la energía de cada punto entre A y B, va generando un cuerpo, de manera que en realidad no desplazamos nuestro cuerpo físico de A a B. Eso es una sensación, eso es una ilusión. En realidad vamos generando un cuerpo físico a cada micronésima de segundo, a cada movimiento que hacemos, generamos un cuerpo diferente, que parece que se traslada de A a B, igual que en el cine 24 imágenes pasadas a una determinada velocidad da la sensación de movimiento. Pues esto es exactamente igual. El espíritu fabrica imágenes corporales en cada punto entre A y B, pero no se desplaza realmente un cuerpo de A a B, sino que a nivel cuántico, se están generando infinitos cuerpos entre A y B. Esto ya que insinúa Seth es un poco una anécdota final de toda esta explicación para que a uno le estalle la cabeza y le vuele. Bueno, hemos empleado media hora en esta explicación, pero esta explicación, sobre todo en lo relativo al tiempo, es lo que nos va a servir para leer ya muy de corrido esta conversación ralentizada, por cierto, que van a tener Dios y Neil, pero para irla comprendiendo ya desde el principio porque ya entendemos un poco los fundamentos del tiempo. Tiempo es subjetivo, depende del grado de limitación de la operativa de la mente, con lo cual depende de tu nivel de consciencia. Y si nosotros parece que tenemos un tiempo objetivo aquí en la Tierra, es porque hay unos acuerdos de percepción muy rígidos para las conciencias que participan, como de la misma especie en este planeta Tierra. Por ejemplo, los humanos tenemos unos acuerdos muy rígidos de percepción, que cuando se rompen no nos damos cuenta, porque estamos muy programados para todos utilizar la misma medida del tiempo, una medida arbitraria, como va a decir Dios, que nos hemos establecido. Pero, sin embargo, nos dice la revelación más contemporánea, que es revelación extraterrestre, en el sentido de que proviene de otros escenarios fuera de la Tierra, de otros escenarios de experimentación fuera de la Tierra,
Fijaos cómo me estoy expresando. No hablo de otros planetas, digo de otros escenarios de experimentación que pueden ser físico-materiales también. Pues bien, la revelación que procede, la información que procede de estos otros escenarios nos dice que, al igual que nos dicen las revelaciones espirituales, comenzando por el libro de Urantia y acabando por cualquiera otra que podéis imaginar, nos dicen que el tiempo en cada escenario sigue un acuerdo de percepción diferente y que por eso el tiempo, imaginaos en otro planeta donde hubiese seres humanos y tuviesen un nivel de conciencia diferente al nuestro, un nivel de limitación de la operativa de la mente diferente al nuestro, el tiempo transcurriría de una forma diferente entre los dos escenarios. Cuando los dos escenarios se ponen en relación, se dan cuenta de que un día de aquí son 5 de aquí, porque ellos tienen la capacidad de procesamiento, debido a su mayor nivel de conciencia, de vivir lo que aquí se vive en 5 días, allí en uno. Es un acuerdo de percepción diferente. Y ahora ya, como última cosa, para poder entender qué hacemos aquí en la Tierra, según aquí en la Tierra evolucionamos y sube el nivel de conciencia colectiva, vamos aumentando la capacidad de procesamiento individual y colectiva y vamos generando unos acuerdos de percepción diferentes respecto de la experiencia de tiempo. Por eso se dice que el tiempo se está acelerando, porque está subiendo nuestro nivel de conciencia. ¿De acuerdo? Bueno, de esto podríamos estar hablando días y semanas, y lo que tenemos que hacer es leer este capítulo 5 de Conversaciones con Dios, libro segundo. Y yo creo que con esta explicación y alguna comentario que se pueda hacer sobre la marcha, va a haber pocos comentarios porque creo que con esta explicación ya se va a entender muy bien a dónde quiere llegar Dios. Por eso vamos a poder leer bastante de corrido. Aún así, pues empecemos porque el tiempo apremia. Pues bien, dice así, empieza hablando Neil. En el primer libro prometiste que en este segundo libro explicarías una larga lista de cosas más grandes que en el primer libro, como el tiempo y el espacio, el amor y la guerra, el bien y el mal, y las consideraciones geopolíticas planetarias del más alto orden. Es que este libro es muy interesante porque habla de todo esto que ahora está muy en boga, la cuestión geopolítica, incluso la exopolítica. También prometiste, le sigue diciendo Neil a Dios, explicar más, con cierto detalle, la experiencia humana del sexo. Bueno, esto de la experiencia humana del sexo se nos va al capítulo 7, estamos en el 5. 5, tiempo, 6, espacio, ritmo y género, y 7 ya habla entero del sexo. Ya llegará ese que es muy entretenido por otros motivos obvios. Contesta Dios, sí, prometí todo eso. El libro 1 tenía que ver con cuestiones más personales, con la vida de uno como individuo. El libro 2 trata de su vida colectiva en el planeta, este que estamos viendo ahora, el libro 2. Y el libro 3 concluye la trilogía con verdades más grandes, la cosmología, una visión completa, el viaje del alma. Juntos son mis mejores consejos y comentarios actuales sobre todos los temas, desde atar tus agujetas, una expresión sin duda localista, hasta comprender el universo. Dice Dios, de todo lo que vamos a hablar es muy interesante para una persona promedio como eres tú en este momento de la humanidad, años, década de los 90. Le contesta Neil, ¿ya dijiste todo lo que quieres decir sobre el tiempo? Y ahora es cuando Dios empieza a hablar del tiempo. Y dice Dios, ya dije todo lo que necesitas saber. Lo dijo, pero ahora va a explicarlo muy detalladamente. No hay tiempo. Dios se refiere a el nivel real, que es el del espíritu. Arriba en el cono no hay tiempo. Todas las cosas existen simultáneamente, porque el espíritu, que es el único nivel real, tiene una capacidad de procesamiento infinita que equivale a que puede simultáneamente procesar lo que, teatralizando a cada criatura de los 7 niveles, éstas experimentan. Todo lo puede experimentar a la vez. Dios, el espíritu. Todas las cosas existen simultáneamente, todos los eventos ocurren al mismo tiempo, en realidad.
Este libro se está escribiendo y conforme se escribe, ya se escribió, ya existe. De hecho, ya existe porque aquí está pareciendo que lo estás escribiendo, pero en el cono del tiempo, desde un nivel superior, tú ves todo el desarrollo del libro en 3 segundos, porque va disminuyendo la influencia del tiempo, porque tu capacidad de procesamiento, tu yo superior, tiene una capacidad de procesamiento superior al personaje humano del cual proviene, y ese nodo superior, por eso, contempla todas las experiencias que tiene aguas abajo, por ejemplo, todas las vidas de un ciclo de reencarnaciones, inmediatamente, solamente con fijarse en algún punto ordenado secuencial de esa experiencia total. Este libro se está escribiendo y conforme se escribe, ya se escribió, ya existe. De hecho, es ahí donde estás tomando toda esta información del libro que ya existe. Simplemente le estás dando forma. Fijaos, tú acudes al nodo superior y el nodo superior sabe cómo acaba ese libro, además de muchas maneras. Pero tú desde el personaje inferior al nodo superior tienes la capacidad, el libro de albedrío, de elegir de todas las maneras que puede acabar ese libro, de cuál va a acabar. Y generas una línea temporal con eso. Y otra línea temporal, otro tú, acaba el libro de otra forma y otro de otra. Es que realmente esta cuestión es así. Es que realmente la infinitud es lo que tiene, que todo es infinito. De ahí es donde estás tomando toda esta información del libro que ya existe. Dice Dios, simplemente le estás dando forma. Estás dando forma, la forma que tú quieres darle de las muchas formas que le puedes dar. Cuidado, libre albedrío en cada momento, generando muchas líneas temporales, por tanto. Tú, tú de esta línea temporal vives esta, pero se generan otros porque la mente del espíritu es capaz de vivir todos tus yoes paralelos, que cada uno vive su experiencia vital. Eso es a lo que me refiero con incluso antes de que preguntes, yo habré respondido, dice Dios. Fíjate, claramente ahí se entiende perfectamente esa frase. Y replica Neil, esta información sobre el tiempo parece, bueno, interesante, pero un tanto esotérica. ¿Tiene alguna explicación en la vida real? A Neil ya le está empezando a volar la cabeza con toda esta explicación y Dios ni siquiera ha empezado. Y entonces le replica a Dios a esa pregunta de si esto tiene aplicación en la vida real, si es útil esa explicación sobre el tiempo. Y dice Dios, una verdadera comprensión del tiempo te permite vivir mucho más tranquilo dentro de tu realidad de relatividad, donde el tiempo se experimenta como movimiento. Recordad, de A a B hay que emplear un tiempo, o para contar de 1 a 1000 hay que emplear un tiempo, lo cual aquí conocemos como movimiento. Un flujo en lugar de una constante. Eres tú quien se está moviendo, no el tiempo. Fíjate, de A a B y tu mente generando en cada punto un cuerpo porque quiere vivir esta experiencia de relatividad. Si estuviese en fase de espíritu, estaría A en B y entre A y B en todos los puntos a la vez. No necesitaría, pero quiere tener esta experiencia, el espíritu a través del personaje humano. Eres tú quien se está moviendo, no el tiempo. El tiempo no tiene movimiento, solo existe un momento, porque la única realidad es arriba del cono del tiempo, en la gran mente infinita del espíritu. Todo lo demás, como ya hemos oído muchas veces, aunque hay que matizar esta cuestión, todo lo demás es subrealidad, es ilusión, aunque hay que matizarlo, porque para cada personaje en su nivel, lo que vive es su realidad, su propia realidad con mayúsculas, aunque haya realidades superiores, pero esas corresponden a niveles superiores de conciencia hasta llegar al espíritu. Al personaje no le quites su realidad, cuidado. A cierto nivel, entiendes profundamente esto, le dice Dios a Neil. Eso es
Es por eso que cuando algo realmente magnífico o significativo ocurre en tu vida, sueles decir que el tiempo se detiene. Claro, porque luego el tiempo psicológico no es el mismo que el tiempo que hemos objetivado y hemos dicho, no, el tiempo es un día es una rotación de la Tierra sobre su propio eje, y eso es un día, y lo dividimos en tanto, como va a explicar ahora Dios. No, 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 no. Luego tú puedes, en la misma hora, a ti hacérsete eterna porque te estás aburriendo soberanamente, o a otra persona pasársele rapidísimo porque se está divirtiendo mucho, porque al divertirse está procesando mentalmente todas esas sensaciones y emociones de todo lo que está viviendo en esa hora. Y entonces, aumenta su nivel de conciencia, está mucho más atento y enfocado que el que está aburrido y está adormilado. Hay una percepción de tiempo diferente. En el caso de que estés emocionadísimo viviendo algo que te encanta, como dice Dios, sueles decir que el tiempo se detiene. Me ha pasado una cosa en sí. No he notado el paso del tiempo. Se ha detenido. En ese sentido, fíjate que te pasa una hora muy rápido, pero para ti ha sido como que no veías el tic-tac del reloj, no experimentabas el tiempo, ha sido un instante, se ha detenido ahí. Así es, sigue diciendo Dios, y cuando tú también te detienes, sueles experimentar uno de esos momentos reveladores en la vida. Replica Neil, me parece difícil de creer. ¿Cómo puede ser posible que el tiempo no exista? Claro, es la primera vez que lo escucha. Dios le tiene que empezar a explicar esto, como decíamos, despacito desde el principio. Tu ciencia ya lo probó matemáticamente. Se han escrito fórmulas mostrando que si abordas una nave espacial y viajas lo suficientemente lejos, lo suficientemente rápido, podrías dar la vuelta a la Tierra y regresar y verte a ti mismo despegar. Bueno, todo esto son consecuencias de precisamente lo que le explica Dios. Está utilizando un poco pues los avances filosóficos y científicos y teóricos más modernos sobre la cuestión del tiempo y del espacio, teniendo como principal representante a Einstein. Entonces, bueno, ya le está explicando en términos de lo que Neil podría ya ir comprobando que se ha disertado durante el siglo XX mucho sobre esta cuestión. Esto demuestra que el tiempo no es un movimiento, sino en un campo por el que te mueves, de A a B. Un campo. ¿Qué campo? El campo etérico, el campo unificado, el campo cuántico. ¿Y cómo te mueves en conciencia? Eso le quiere decir Dios, pero todavía no se lo puede decir así. Tiene que ir poco a poco dándole pautas. Un campo por el que te mueves, en este caso, en la nave espacial, Tierra. Ahora asemeja la Tierra con una nave espacial que se está moviendo. Dices que tomas 365 días para que sea un año. Sin embargo, ¿qué es un día? Has decidido un tanto arbitrariamente, debo agregar, arbitrariamente, que un día es el tiempo que le toma a tu nave espacial Tierra dar una revolución completa sobre su eje. ¿Cómo sabes que ha hecho tal giro? No puedes sentir el movimiento. Elegiste un punto de referencia en los cielos, el Sol. Dices que toma un día completo para que la nave espacial en la que estás, la parte de la nave espacial en la que estás, le dé una cara al Sol y le oculte su cara al Sol. Un día completo. Dividiste este día en 24 horas, de nuevo un tanto arbitrariamente. Con la misma facilidad pudiste hacer que fueran 10 o 73. Luego dividiste cada hora en minutos. Dijiste que cada unidad de hora contenía 60 unidades más pequeñas llamadas minutos y que cada una de ellas contenía 60 unidades muy pequeñas llamadas segundos. Un día te diste cuenta de que la Tierra no solo giraba, sino de que volaba. Viste que estaba moviéndose por el espacio alrededor del Sol. Le está hablando a Neil como si hubiese habido solo un humano a lo largo de toda la historia de la humanidad, dentro del escenario, descubriendo lo que es el tiempo a partir de su experiencia objetiva, de lo que ve fuera, no dándose cuenta de que en realidad es una experiencia subjetiva derivada de su limitación
concreta o su nivel de consciencia. Las cosas se complicaron un poco cuando decidiste que querías dividir un año en unidades más pequeñas, pero más grandes que un día. Creaste la semana y el mes y te las ingeniaste para que hubiera la misma cantidad de meses cada año, pero no el mismo número de días en cada mes. Esto lo dice Dios jocosamente. Habéis generado un sistema de medida que en un momento determinado no era divisible. No podíais dividir 365 entre 12. Y sin embargo generasteis, como va a decir ahora Dios, 12 meses porque visteis que había 12 ciclos lunares y pensasteis que pues esa tenía que ser la distribución del año en 12. No lograste encontrar la forma de dividir un número non impar de días, 365, entre un número par de meses, 12. Así que simplemente decidiste que algunos meses tendrían más días que otros. Sentiste que debías conservar 12 como el dividendo del año, porque ese es el número de ciclos lunares que viste a la luna tener durante un año. Para reconciliar estos tres eventos espaciales, las revoluciones alrededor del Sol, 365 días o 12 meses, los giros de la Tierra sobre su eje, 24 horas, y los ciclos lunares, 12 ciclos anuales, simplemente ajustaste el número de días en cada mes. Este mes tiene 28, este tiene 30, este tiene 31 y algunos años uno de los meses va a tener un día más. Incluso este dispositivo no resolvió todos los problemas porque tus primeras invenciones seguían creando un cúmulo de tiempo con el que no sabías qué hacer. Daos cuenta de que ahora mismo el Sol, la Tierra cuando gira alrededor del Sol, tarda 365 días y un cuarto, no 365 días. Con lo cual, como no lo medimos bien o como algo ha variado desde que lo medimos, pues se genera un cúmulo de tiempo, dice Dios, con el que no sabes qué hacer. Así que también decidiste que cada cierto tiempo un año tendría todo un día más, el año bisiesto, el 29 de febrero, ese mes que cada 5 años tiene un día más. Le llamaste año bisiesto y bromeaste al respecto, pero en realidad te riges por esa estructura y llamas mi explicación de tiempo increíble. Le dice Dios a Neil, yo te digo que el tiempo no existe, que el tiempo es una ilusión. Y tú me dices que no te lo crees. Y yo te digo cómo has configurado tú tu concepto de tiempo, que es una chapuza, como se puede ver. Y me dices que soy yo el que... Bueno, pues eso lo dice Dios a Neil. Es una chapuza, en fin, pues ya sabemos cómo se fue configurando el tiempo y cómo está configurado. Y efectivamente, no hay una división completamente entera o simétrica, ¿no? Igual de arbitrariamente has creado las décadas y los siglos, basados curiosamente en grupos de 10, no de 12, dice Dios. 12 para unas cosas, 10 para otras. Aclárate. Para seguir midiendo el paso del tiempo. Pero lo que has estado haciendo realmente es dividir meramente una forma de medir movimientos a través del espacio. La rotación sobre el eje y la traslación alrededor del Sol. Así vemos que no es el tiempo lo que pasa, sino los objetos que lo atraviesan. Recordad, de A a B. Surge el tiempo cuando hay una experiencia de pasar de A a B. Porque si estás en fase de espíritu, no pasas de A a B porque estás en A y en B y en todos los puntos intermedios. El tiempo surge en el movimiento de A a B. Así vemos, repetimos, que no es el tiempo lo que pasa, sino los objetos que lo atraviesan y se mueven en un campo estático, ese campo unificado, ese éter, ese campo cuántico, ese pensamiento manifestándose como energía, en un campo estático que llamas espacio. El tiempo simplemente es tu forma de contar movimientos.
Los científicos entienden profundamente esta conexión y por ende hablan en términos de continuum, continuo, espacio-tiempo. Su doctor Einstein y otros se dieron cuenta de que el tiempo es una construcción mental, un concepto relacional, relatividad. El tiempo surge de la relatividad, de bajar de lo absoluto a lo relativo, de la unidad a la multiplicidad, de lo ligero a lo denso, de lo ilimitado a lo limitado. Y no hemos hablado todavía de lo divino a lo humano, en el sentido de involución de la mentalidad. No hemos hablado todavía de eso. Si el universo se está expandiendo, que así es, entonces hoy toma más tiempo para que la Tierra se mueva alrededor del Sol que hace 1000 millones de años. Lógicamente, si todo está más pegado, el universo está en expansión. En realidad el libro Duranti dice que son las respiraciones del universo dentro de esa rosquilla, las respiraciones, ¿no? Y entonces ahora hay una respiración de 2000 millones de años. Entonces, si se está expandiendo porque está el universo inhalando, se expande, entonces todo se distancia un poco y la Tierra tarda más tiempo en dar una vuelta al Sol. Hay más espacio que recorrer, dice Dios. Así, tomó más minutos, horas, días, semanas, meses, años, décadas y siglos para que todos estos eventos cíclicos se produjeran en la actualidad tal como lo hicieron en 1492. Cuando un día no es un día, cuando un año no es un año, porque se va notando que pasa más tiempo del tiempo objetivo, lo cual demuestra que no es objetivo. Pasa más tiempo, entonces hay que ir ajustando. En fin, esto es una cuestión ya más científica de medición del tiempo. Tus nuevos instrumentos altamente sofisticados de medir el tiempo registran ahora estas discrepancias en el tiempo y cada año los relojes del mundo se ajustan para empatarse con un universo que no se queda quieto. Le llaman hora media de Greenwich y es malvada porque hizo del universo un mentiroso. La hora media de Greenwich va generando la necesidad de ir ajustándose cada cierto tiempo porque la base de la medición que hemos utilizado va cambiando porque el universo se mueve. Einstein teorizó que si no era el tiempo lo que se movía, sino él quien estaba moviéndose a través del espacio a un paso dado, pasar de A a B, todo lo que tenía que hacer era cambiar la cantidad de espacio entre los objetos o cambiar la velocidad con la que se movía a través del espacio de un objeto a otro. Esto va enlazado con lo que después fue la teoría de la relatividad. Para alterar el tiempo, repetimos, Einstein teorizó que si no era el tiempo lo que se movía, sino él quien estaba moviéndose a través del espacio a un paso dado, todo lo que tenía que hacer era cambiar la cantidad de espacio entre los objetos o cambiar la velocidad con la que se movía a través del espacio de un objeto a otro para alterar el tiempo. ¿Qué ocurre? Que en lo físico material no podemos, en un escenario como la Tierra, tener una experiencia de trasladarnos de un punto A un punto B suficientemente lejano como para ver cómo se altera la percepción de tiempo. No podemos hacerlo, porque estamos en un nivel de consciencia de séptimo extremo opuesto al espíritu físico-material. Podríamos, si tenemos una experiencia en el astral, darnos cuenta de que en el astral ni el tiempo, ni el espacio, ni el movimiento son como en el físico material. Einstein teorizó un punto muy lejano y una velocidad muy grande, para diferenciarlo mucho de la experiencia que podemos tener en la Tierra, que no podemos ir a mucha más velocidad de lo que va un avión supersónico, lo que es un cuerpo material. Entonces, teorizó porque no era posible ponerlo en ejecución, pero las fórmulas matemáticas le salían porque se dio cuenta, sin llegar al final de la explicación de que el tiempo es un subproducto o residuo del nivel de conciencia,
sin llegar a eso, sí se dio cuenta de que el universo, en el universo, podía haber diferentes experiencias de tiempo, alterando la distancia o la velocidad. ¿Por qué era una teoría? Porque eso en la Tierra no se podía llevar a efecto. Su teoría general de la relatividad, sigue explicando Dios, fue la que extendió tu comprensión moderna de la correlación entre el tiempo y el espacio. Todo esto que Einstein pensaba, me he quedado ahí unos segundos fuera de, porque es que me he ido a otro lado, y entonces el tiempo que ha pasado aquí, como que yo no hacía nada, sin embargo yo estaba, pero bueno, sí, vale. Eh, Intento explicar que me he quedado 3 segundos ahí en otra. Su teoría general de la relatividad fue la que extendió tu comprensión moderna, le dice Dios a Neil, de la correlación entre el tiempo y el espacio. Einstein se dio cuenta de todo esto, aunque no llegó al fondo del asunto de por qué todo esto ocurre, que es lo que hemos explicado al principio, pero sí se dio cuenta de que no era algo tan objetivo como parece. Ahora puedes empezar a entender por qué es objetivo en un determinado escenario y con acuerdos de percepción, pero te sales del escenario y de los acuerdos de percepción y se acabó la objetividad, porque en realidad es completamente subjetivo. Y los acuerdos de percepción dentro del escenario Tierra entre todas las conciencias que participan de esta experiencia le dan apariencia de objetividad, pero sigue siendo subjetivo, dando apariencia de objetividad. Ahora puedes empezar a entender por qué, si haces un viaje largo a través del espacio y regresas, hayas envejecido solo 10 años, cuando tus amigos en la Tierra habrán envejecido 30. Cuanto más lejos, entre más lejos vayas, más torcerás el continuum espacio-tiempo y cuando aterrices de regreso serán menos tus posibilidades de encontrar vivo en la Tierra a alguien que estaba ahí cuando te fuiste. Pues bien, si tú puedes realizar un viaje con esas características, con ese espacio que teoriza Einstein o a esa velocidad, es que estás en otro nivel de conciencia diferente, con lo cual tu experiencia de tiempo es distinta. Y ahí está la clave del asunto este. Ahí está la clave. Sin embargo, si los científicos en la Tierra desarrollan en un futuro una forma de impulsarse más rápido, no lo suficiente como para acreditar la teoría de la relatividad todavía, podrían engañar al universo y permanecer en sincronía con el tiempo real en la Tierra, regresando para darse cuenta de que transcurrió el mismo tiempo en la Tierra que en la nave espacial. Efectivamente, se podría generar una experiencia de distancia o de velocidad tal que no pareciese que te ha pasado a ti más el tiempo que al de la Tierra. Toda esta cuestión de cómo pasa el tiempo diferente se ve muy bien en la película Interestelar, cuando de la nave donde están los protagonistas sale una que va buscando un planeta y para poder llegar a ese planeta tiene que acercarse a un agujero negro y al acercarse al agujero negro, los agujeros negros son concentraciones de atención, concentraciones de conciencia. Entonces, al acercarse al agujero negro, a esas personas les pasan 23 años, o sea, a la persona que se queda en la nave le pasa 23 años, mientras que a esas personas que van en la nave y han vuelto, les han pasado solo unas pocas horas, porque se ven sometidos a un campo de conciencia mucho menos limitado. Esta es la explicación de detrás, la explicación espiritual o metafísica del asunto. Pero en Interstellar se le intenta dar una explicación conforme a la teoría de la relatividad de Einstein. Obviamente, si estuviera disponible todavía más propulsión, uno podría regresar a la Tierra antes de haber despegado. Esto ya es, bueno, pues estirar la teoría de la relatividad, pues todo lo que puedas, como supongo que pues Einstein llegó a especular en su momento. No lo sé, la verdad, porque no soy un experto en absoluto en estas cuestiones físicas, pero tiene sentido. Dice Dios, obviamente si estuviera disponible todavía más propulsión, más rápido,
uno podría regresar a la Tierra antes de haber despegado. En el caso, muchísimo más rápido que la velocidad de la luz, por supuesto, porque a la velocidad de la luz tú no podrías dar una vuelta al universo y volverte por detrás a la Tierra. Sería casi pues una cuestión, como dirían en el libro de Durantia, de reflectividad, de desplazamiento instantáneo, bajar a nivel del espíritu en ese sentido y volverse casi omnipresente. Es decir, el tiempo en la Tierra pasaría más lentamente que el tiempo en la nave espacial. Bajas a nivel del espíritu, aumentas tu nivel de conciencia un montón, vuelves por detrás y aquí ha pasado por el cono del tiempo muchísimo, pero tú te has subido arriba del cono del tiempo bastante y al volver, pues tú sigues siendo igual de joven y aquí han pasado 7 generaciones, o 10, o 20 instancias civilizatorias, o vete tú a saber lo que ha podido pasar. Podrías regresar en 10 de tus años y haber envejecido solo 4. Aumenta la velocidad y 10 años en el espacio podrían parecer solo 10 minutos en la Tierra. Es lo que les ocurre a Interstellar, que están en la nave y los otros, al meterse en el radio de atracción del agujero negro, ¡chum!, hacen rapidísimo para llegar a un planeta que estaba muy lejano, ¡chum!, y llegan muy rápido, pero les afecta en cuanto que para ellos no pasa el tiempo porque cambia completamente su percepción. Otra cara de la moneda de la explicación de la teoría de la relatividad. Ahora, te topas con un pliegue en la tela del espacio. Einstein y otros creían que tales pliegues existían y tenían razón. Los pliegues son cambios en la percepción, saltos en los niveles de conciencia que te permiten procesar muchísimas más cosas que otra conciencia. Con lo cual el tiempo para ti, en un día, procesas lo que otro necesita 20 años. Eso es el pliegue del espacio-tiempo. Y de pronto eres impulsado a través del espacio en un momento infinitesimal. Ese mismo fenómeno de espacio-tiempo podría literalmente lanzarte de regreso en el tiempo, viajar en el tiempo hacia atrás. La ciencia humana dice que no, pero sin embargo, la revelación dice que sí, y cuadra perfectamente. ¿Cómo que no? Si tú, desde un nivel de conciencia superior, estás observando todo el tramo lineal de una experiencia, lo estás observando en circular, tú te puedes ir a cada punto del tramo lineal, independientemente del tiempo en el que sea. Sales desde el tramo lineal al centro de la circunferencia y te vas en otro radio a un tramo circular de lo que antes era una secuencia lineal diferente y previo. Y eso además, incluso la información que se recibe ahora mismo nos dice cómo se puede hacer. Son viajes estableciendo direcciones de frecuencia vibratoria del punto del espacio-tiempo concreto, del cual quieres ir de origen al de destino, y trasladándote en el promedio de frecuencia vibratoria de un determinado punto del espacio-tiempo, sabiendo la dirección del promedio de frecuencia vibratoria de otro determinado punto, viajas en el espacio-tiempo y da igual para detrás que para adelante. Da igual. Lo de que no se puede ir para atrás es una cuestión de la ciencia humana, porque está basada en el paradigma objetivo de percepción externa de lo físico material en la experiencia aquí en la Tierra. Aquí lo está diciendo Dios. Ese mismo fenómeno de espacio-tiempo podría literalmente lanzarte de regreso en el tiempo, hacia atrás. No debería ser tan difícil ver ahora, cambia de idea Dios, que el tiempo no existe, excepto como construcción de tu mentalidad. Todo lo que ha sucedido y sucederá alguna vez está sucediendo ahora, desde
un punto de vista en el cual la capacidad de procesamiento es muchísimo mayor que la capacidad de procesamiento mental limitada del que tiene una experiencia, por ejemplo, humana. Tu yo superior no tiene la limitación de la capacidad de procesamiento que tienes tú. Y entonces tu yo superior tiene la capacidad de procesar todos los acontecimientos de tu vida a la vez. Y de muchas otras experiencias depende de la altura del nodo en la que esté y del cual, en el símil del árbol de conciencia, cuántas ramas hay aguas abajo del árbol. Todo lo que ha sucedido y sucederá alguna vez, concluye Dios, está sucediendo ahora. La habilidad de observarlo depende meramente de tu punto de vista, de tu lugar en el espacio. La habilidad de observarlo, el que el tiempo no existe, el que todo lo que ha sucedido y sucederá alguna vez está sucediendo ahora, la habilidad de observar eso depende meramente de tu punto de vista. ¿Tu punto de vista de qué depende? De tu capacidad de percepción, que depende de tu nivel de conciencia, que te depende del nivel de operación, el nivel de limitación de la operativa de tu mente, que se ha ido configurando en el descenso por niveles cada vez más limitada. Pero si la amplías, estás en esta situación de percibir que el tiempo no es lineal, que hay cada vez menos linealidad y más simultaneidad según vas subiendo por el cono del tiempo, según deslimitas la operativa de tu mente y adquieres más nivel de conciencia. La habilidad de observarlo depende meramente de tu punto de vista, de tu lugar en el espacio. Fijaos que estábamos diciendo que el descenso en los niveles de limitación de la experiencia por el espíritu tiene esos tres factores de los cuales se derivan 4 aspectos: tiempo, espacio, energía más o menos densa, tiempo, espacio más o menos percibidos, energía más o menos densa, forma más o menos nítida, separada, independiente de otras. Bueno, le dice Dios a Nil, si estuvieras en mi lugar, podrías verlo todo ahora mismo. Claro, Dios está en el centro, en donde sale el cono del tiempo. Ahí no hay tiempo, cero, en absoluto, porque Él puede experimentarlo todo al mismo tiempo. Tiene una mente con infinitos canales de procesamiento. No necesita el tiempo para nada. Y aquí le replica Nil, caray, empiezo a verlo en un nivel teórico. Sí. Y aquí, porque en algún punto hay que dejarlo, lo vamos a dejar, porque si no, llevamos ya hora y 10 minutos, bastante más de lo que debe ser una grabación de estas, y tenemos que dejarlo en algún punto. En nuestra siguiente sesión continuaremos, pero claro, se van a quedar totalmente anudados esta sesión con esa explicación de antecedente previo que he dado para comprender bien este capítulo, se va a quedar anudada con la siguiente sesión, que haré referencia a esta explicación previa de esta sesión previa, porque si no, no se va a entender tan bien. Pero bueno, tendrá que ser así. Otra opción es hacer un vídeo de 2 horas y media, que yo no lo veo factible. Pues bien, la siguiente sesión en la que seguiremos donde nos hemos quedado será en otro momento del tiempo. Ese otro momento será cuando tenga que ser. Y hasta entonces, prospector.